Buenos días. Ahora se nos hizo temprano. Bueno, hoy vamos a ver salud. Como les comenté, pasamos el martes de seguridad la próxima semana para poder tener los datos del cierre de mayo. Y hoy viene la Secretaría de Salud y las instituciones que componen el Sistema Nacional de Salud Pública. Está el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Ramiro López, también subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Zoé Robledo, director general del IMSS, Martí Batres, director general del ISSSTE, y Alejandro Schwartz, director del IMSS Bienestar. Todos van a dirigir un breve mensaje, entonces les pido brevedad para que… Gracias. Adelante, David. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todas. Cumpliendo con el propósito de un enfoque preventivo en el sistema de salud, es como hemos ido avanzando con diversos programas, el programa de vacunación general, el manejo del brote de sarampión que presentará el subsecretario Ramiro Elizalde, y yo me referiré el día de hoy al manejo del dengue, presentando algunos datos de cómo está el dengue en el país y sobre todo el manejo clínico del dengue. Me pasa la primera diapositiva, por favor. Este programa empezó desde febrero de este año con la implementación del Plan Nacional para el Control de Dengue y otras arbovirus, recordando que tuvimos un brote muy importante de dengue el año pasado. También se presentó el plan de capacitación para la atención médica y en el mes de abril empezamos la dotación de insecticidas a todas las entidades en donde se presentan brotes de dengue, la transferencia del recurso para la adquisición de equipamiento, y en mayo se implementaron en puntos específicos de mayor riesgo ciertas medidas como son los larvicidas, el rociado intradomiciliar y las nebulizaciones. A partir de junio a diciembre, se intensificarán las acciones en áreas con presencia de casos y riesgo, también la liberación de mosquitos con una bacteria Wolbachia que explicaré más adelante, y proyectos de investigación para el desarrollo de una vacuna contra el dengue. Me pasa la siguiente, por favor. Esta es para mostrar la comparación habida hasta esta semana entre 2024 y 2025. Dengue no grave, teníamos el año pasado 7,527 casos, ahora tenemos 1,781. El dengue sigue presente. Dengue con signos de alarma teníamos 6,870, ahora tenemos 1,921, y casos graves teníamos 480, ahora tenemos 155. El 59.5 de los casos confirmados se encuentran en Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. La siguiente, por favor. De las medidas que hemos implementado es la instalación de ovitrampas, donde se detectan los mosquitos que están, los huevecitos infectados con el Aedes aegypti, y estos se han localizado 207,925 ovitrampas en 32 entidades, 392 municipios y 701 localidades, los cuales nos permite ir detectando en dónde hay que implementar las medidas de tipo preventivo. La siguiente, por favor. Hasta este momento se han nebulizado 462,956 hectáreas,
y se han termonebulizado con equipo portátil 141.507 hectáreas. El número de casas en donde se ha establecido control larvario en el país es de 6.865.918. Esos son los datos de cómo estamos con el dengue. La siguiente, por favor. Pero yo quisiera aprovechar la oportunidad para llamar a los datos clínicos que son muy importantes para el control de dengue. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular detrás en los ojos, dolor muscular, dolor en las articulaciones, náusea, vómito o exantema. Los signos de alarma para una persona que tiene dengue son dolor abdominal intenso y continuo, cuando aparece vómito persistente 3 o más en 1 hora o 4 o más en 6 horas, cuando aparece acumulación de líquido como son hinchazón de cara o miembros inferiores, cuando aparecen datos de sangrado por la nariz, las conjuntivas o las encías o sangrado transvaginal, o cuando hay alteración de conciencia, irritabilidad, inquietud, hipotensión postural o crecimiento del hígado. Aquí lo que es importante es cómo se medican estas personas. Este es un virus y por lo tanto no tenemos un agente específico para el mismo y el tratamiento es sintomático, fundamentalmente paracetamol e hidratación. Y lo que importa cuando alguien está en una área endémica es no usar antibióticos, pero fundamentalmente no usar ibuprofeno, aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, porque eso puede favorecer la aparición de sangrado y el caso grave que es el dengue hemorrágico. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un curso taller para el manejo clínico del dengue, precisamente para que el personal de salud sepa que el tratamiento es fundamentalmente sintomático y con hidratación. Lo estamos haciendo en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, tratando de establecer los criterios clínicos del manejo de dengue. Y por último, la siguiente, por favor. Es muy importante pedirles la ayuda a la población general en mantener el patio limpio para no tener mosquitos acumulados. Y para eso es importante eliminar los criaderos y las recomendaciones es lavar los sitios en donde se puede acumular agua que se infecte, tapar los recipientes, tirar algunos de los recipientes, voltearlos como se ve en la imagen que tenemos en esta diapositiva, deshiervar los patios y finalmente descacharrizar los mismos, evitando, por ejemplo, las llantas donde se retiene el agua y crecen los mosquitos. Muchas gracias. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Le daré continuidad a la presentación de sarampión previa que hizo el doctor David Karsinovich. ¿Me pasa la siguiente diapositiva, por favor? Como ustedes saben, el sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas en el mundo. Se puede propagar por vía aérea, por gotitas de saliva o al estornudar, o por tocar superficies que contienen el virus que una persona infectada pudo dejar. Normalmente se presenta, como lo ven ahí, con ronchas en la cara que luego se extienden al cuerpo. Puede estar acompañado de fiebre, congestión nasal, ojos rojos, manchas en la boca y otros síntomas. Normalmente es contagioso 4 días antes y 4 días después de que aparecen las ronchas. Hay diferentes factores de riesgo para ser susceptible al sarampión. Aquí quiero hacer énfasis que el principal es no estar vacunado. ¿Me pasa la siguiente? Esta diapositiva es para demostrar que en la infección viral, que es la infección viral más contagiosa. En azul se encuentra la barra que señala el número 15,
quiere decir que por cada persona infectada puede contagiar a 15 más. Como ustedes ven, está por encima de la influenza, del COVID, de la varicela y de otras infecciones. Cabe señalar que la probabilidad de contagiarse de una persona no vacunada al estar en contacto con otra persona con sarampión es del 95% o más, y más cuando se encuentra, que no esté vacunada, y más cuando se encuentra en un espacio cerrado. Me da la siguiente, por favor. México no es el único país que presenta casos de sarampión. Como pueden ver ahí, tan solo algunos países. Actualmente en la semana epidemiológica 22 tenemos un total de 1,926 casos confirmados en 17 estados de la República, con predominio en el estado de Chihuahua, le sigue Sonora y posteriormente Zacatecas. Siguiente. La buena noticia es que esta enfermedad se puede prevenir al vacunarse. Por eso invitamos a la población a que lo haga. Tenemos 2 tipos de vacuna. Van a escuchar ustedes hablar de la doble viral y de la triple viral. Es decir, la vacuna SRP que protege al sarampión, la rubiola y la parotiditis. Esta vacuna se aplica la primera dosis al año de edad, la segunda dosis al año y medio y posteriormente un refuerzo a los 6 años. En los casos como este, que es una excepción, aquí se puede vacunar a niñas y niños de 6 a 11 meses, que sería la dosis 0. La vacuna SR, la doble viral, que protege contra el sarampión y rubiola, se aplica normalmente para adolescentes y adultos de 10 a 49 años de edad y a población en riesgo y personal de salud. ¿Me da la siguiente, por favor? Vamos a ver un video de medio minuto. El sarampión es una enfermedad febril con erupciones en la piel, altamente contagiosa, pero prevenible por vacunación. Se transmite por gotas al toser o estornudar y por contacto con superficies contaminadas. Una persona infectada contagia desde 4 días antes hasta 4 días después de aparecer las ronchas. Los síntomas claves son fiebre, ronchas, ojos rojos, congestión nasal y manchas en la boca. El principal factor de riesgo es no estar vacunado. La vacunación es tu mejor defensa. Protégete y protege a los demás. Gobierno de México. Siguiente diapositiva, por favor, gracias. Desde que se notificaron los primeros casos de sarampión en México, nos dimos a la tarea todas las instituciones del sector salud, conjuntamente con un grupo de expertos, a buscar una estrategia para combatir el brote. De tal manera que se hizo un plan metodológico científico para tomar medidas de control, establecer los cercos epidemiológicos y el bloqueo vacunal. En pocas palabras, es cómo acabar con los contagios y evitar la propagación de la enfermedad. Siguiente, por favor. Es decir, las decisiones que se están tomando no son improvisadas, son acordadas con expertos en la materia, de tal manera que esto nos permitió tener un objetivo blanco a vacunar, como ya lo comenté, y algunas recomendaciones que todos ustedes ya conocen, como el lavado de manos, la sana distancia, el estornudo de etiqueta. Siguiente, por favor. Entre el 1 de abril y el 30 de mayo hemos aplicado 600,000 dosis al grupo objetivo, ponderando más a los estados donde existen más contagios. Siguiente, por favor. Actualmente se están realizando acciones en todo el territorio nacional, lideradas por la Secretaría de Salud, y se han instalado los consejos estatales de vacunación que están sesionando de manera permanente, donde se detecten los casos, se hace recorrido casa por casa para hacer el bloqueo vacunal y vigilancia respectiva, así como vacunar a todas y a todos los que lo requieran. Y asimismo se monitoriza todos los días las estrategias de salud pública que se realizan en los estados, y con esto tomar decisiones oportunas para acabar con el brote. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, gusto saludarlos. Les queremos dar información sobre cómo ha continuado avanzando el proceso de compra de insumos para la salud, de medicamentos, dispositivos, pruebas, material de curación, todo lo que requiere el sector para poder atender a nuestros pacientes. Y si me dan la siguiente, por favor, les queremos comentar, ya les habíamos dicho hace un par de semanas, que este 30 de mayo concluía el proceso final
de volver a tener contratos de las claves que habían sido declaradas nulas, derivado de las investigaciones que se realizaron donde encontramos sobrecosto. Y queremos dar los resultados de estas subastas que realizamos. En las últimas 2 semanas compramos 399 tipos de medicamentos y otro tipo de insumos para la salud. Son insumos de alto volumen en muchos casos, representan casi 1,000 millones de piezas de medicamentos y de otro tipo de material de curación, es decir, es un porcentaje importante de lo que requiere el sector. Cuando hicimos la licitación en enero, con el sobrecosto que vimos y aún con el sobrecosto, estas claves se habían comprado en aproximadamente 35,000 millones de pesos para el abasto del 2025 y 2026. Si bien teníamos un sobrecosto, aún al compararlas, veíamos de todos modos un ahorro comparado con cuánto habían sido compradas en años anteriores. Es decir, hubo un ejercicio en el cual muchos proveedores sí se bajaron de precio. De haber mantenido los precios de 2023 y 2024, estos medicamentos se hubieran comprado no en 35,000 millones de pesos, sino en 41,000 millones de pesos. Sin embargo, lo que vimos es que muchas compañías que tenían los mejores precios, las mejores condiciones, no habían ganado en esta compra de enero. Y por esa razón, en esta reposición de los procesos que realizamos para tener nuevos contratos, lo que decidimos hacer es lo siguiente. Abrimos a cualquier proveedor internacional o nacional que participara. Recibimos para estos 399 medicamentos casi 2,000 propuestas, es decir, cada medicamento tenía más o menos 5 proveedores participando. Armamos un grupo muy grande de evaluadores técnicos de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de Birmex, equipo administrativo. Evaluamos las propuestas y aquellos proveedores que cumplían en lo técnico, en lo legal, en lo administrativo y que habían sido proveedores cumplidos en este proceso de compra en los últimos meses, los invitamos a participar en una subasta. Es decir, lo que hicimos fue decir, ¿quién dio el precio más bajo? Alguien quiere ofertar más abajo, nos llevamos muchas rondas, entonces en vez de hacer una subasta como a veces se compra del precio más alto, aquí es quién del precio más bajo para darle esta proveeduría al sector salud. ¿Y cuáles son los resultados? Que lo que se compró o se había adjudicado más bien en enero a 35,000 millones de pesos, logramos bajarlo a 23,000 millones de pesos, es decir, un ahorro de casi 12,000 millones de pesos y un ahorro casi de 45% con respecto a los precios de años anteriores. Es decir, lo que nosotros hemos estado informando de manera rutinaria en este espacio, de que desafortunadamente hubo sobreprecio, pues claramente se confirma. Se confirma en el sentido que al tener condiciones más parejas de invitación a toda la proveeduría, de condiciones de permitir encontrar los proveedores más bajos vía subasta, los proveedores bajan los precios y eso repercute en mayores recursos para todo el sector y para todos los pacientes que se atienden en el sector público. Estos ahorros de 12,000 millones de pesos, porque a veces suenan números muy altos, que sí lo son, queremos dimensionar qué significan, para que vea la gente que nos escucha el impacto y la importancia del proceso que se hizo para reparar los procesos de compra. 12,000 millones de pesos es más o menos el equivalente a construir de cero y equipar 5 hospitales de 120 camas del IMSS. Es decir, no es poquito dinero, no es algo que nosotros pudiéramos simplemente ignorar y no hacer. También sería el equivalente a contratar y pagarles completamente un año a cerca de 30,000 médicos especialistas. Este recurso que se está ahorrando vía los procesos de subasta que realizamos es dinero que evidentemente se reinvierte para el pueblo de México en el sector salud. Adicionalmente, al completar estas subastas el pasado día viernes y ya empezar a notificar a los proveedores para que empiecen a surtir, eso ocurrió el día de ayer, pues comenzamos ya una etapa nueva del proceso de adquisición de compra de medicamentos. Ya más allá de estar haciendo procesos administrativos para encontrar la mayor parte de la proveeduría, hoy ya podemos comenzar a centrar prácticamente la totalidad de nuestros esfuerzos en no solo hacer cumplir a los proveedores, pero también garantizar la distribución y la entrega de estos medicamentos ya adquiridos hacia todos los pacientes que se atienden en el IMSS Bienestar, el ISSSTE, los institutos nacionales de salud y también instituciones como Pemex. Entonces continuamos avanzando y esperamos en las siguientes semanas ya poderles informar cómo va el proceso no solo de haberlos comprado, sino de solicitarlos y haberlos venido recibiendo por parte de la proveeduría. Muchas gracias.
Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos, a los compañeros del sector. En días pasados, aquí en la Mañanera del Pueblo, hemos presentado parte de la estrategia de reducción de tiempos de espera en el Seguro Social a partir del incremento de la productividad de 3 servicios. Las cirugías, las consultas de especialidad y las consultas de medicina familiar. La llamamos 2-30-100. 2 millones de cirugías para este 2025, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar. El día de hoy queremos enfocarnos en esta última parte, las 100 millones de consultas de medicina familiar. Si nos pueden pasar la primera, muchas gracias. La consulta de medicina familiar es aquella que ocurre en el primer nivel de atención en alguna de las 1.548 unidades de medicina familiar. Recordemos que la medicina familiar es una especialidad médica tradicional en el Seguro Social, lleva muchos años y es una atención integral y continua de los pacientes, desde las mujeres en edad reproductiva, las niñas y niños para la cobertura de sus esquemas de vacunación y ahora con un énfasis muy importante en enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, y esto también hacia las enfermedades de la vida adulta de las personas, pero también ahí mismo se promueven hábitos saludables, prevención de accidentes, salud infantil, salud mental. En el primer nivel de atención se pueden llegar a atender el 81% de los problemas de salud de la población. El año pasado, si nos pueden regresar la anterior, se realizaron 96 millones de consultas de medicina familiar. 16% fueron consultas de primera vez, pacientes derechohabientes que por primera vez acudían, y el resto consultas subsecuentes. Muchas de estas consultas ocurren sobre las mismas personas mes con mes, en muchos casos para las enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, ¿cómo logramos estos números de 96 millones el año pasado? La siguiente, ahora sí, por favor. Primero, contratando más médicos y más médicas. Las médicas y los médicos familiares durante mucho tiempo también se vieron un poco relegados, se formaba poco, empezamos a formar más para poder 3 años después empezar a contratar más. Y este año 2025 es el año récord del número de médicas y médicos familiares que tiene el Seguro Social, con 19,267. La siguiente, también, además de este incremento del 24%, se incrementaron los consultorios. Incrementamos los consultorios en 528 nuevos, tanto por 19 unidades de medicina familiar que se concluyeron entre 2019 y 2024 y 11 unidades de medicina familiar que entran en operación este año. Lo mismo en Aguascalientes, que en Ecatepec, en Saltillo, en Escobedo, Juárez y Monterrey en Nuevo León, en Salinas Victoria, también en Puerto Libertad en Sonora y en Francisco Montejo en Yucatán. Esto nos permite tener más unidades de medicina familiar. Y también un elemento importantísimo en la siguiente, la inversión en acciones de conservación y mantenimiento, pisos, techos, plafones, baños, impermeabilizaciones, muchas de ellas en unidades de las que están más apartadas o las que habían tenido muchos años, incluso en algunos casos desde su inauguración sin haber tenido una rehabilitación. Fueron 7,000 millones de pesos en todo el periodo anterior, más lo que se está invirtiendo este año. La que sigue, todas estas acciones, bueno, ahí están algunos ejemplos, pero lo que queremos decir es que todas estas acciones, la que sigue, por favor, nos van a permitir tener 5.7 millones de consultas de medicina familiar adicionales para llegar a la meta de 100 millones de consultas de medicina familiar. Entre otras cosas, la siguiente, porque se estableció desde el 2020 esta estrategia. Las unidades de medicina familiar tradicionalmente trabajan de lunes a viernes, en el turno de la mañana y en el turno vespertino. Empezamos a aperturar los turnos de fin de semana, la jornada acumulada de fin de semana. En 2022 esta estrategia funcionaba en 36 unidades de medicina familiar, en 2023
23 se incrementaron hasta 120, en 24 fueron 219, pero para 2025 la presidenta nos ha pedido enfocarnos mucho también en las instalaciones que ya tenemos, y ya son 400 unidades, y con lo que se suman 1,613 nuevos consultorios en los turnos de fin de semana. Para nosotros esto es clave, son consultorios que en el turno empiezan 7 de la mañana, concluyen 11 de la noche, y para muchas trabajadoras y trabajadores es más oportuno o más cómodo poder ir en fin de semana sin tener que pedir un permiso para ir a su consulta de medicina familiar. Finalmente, en la que sigue, algunas de las estrategias que estamos implementando, además de lo que ya se ha comentado, de consolidar la atención del fin de semana, la atención médica continua y urgencias en primer nivel de atención, confirmar citas por mensajes, SMS para confirmar a los derechohabientes que tienen cita un día después para recordarles que tienen que acudir, y eficiencia de la referencia a otras especialidades. Y finalmente, Presidenta, como nos lo llevamos a cabo la semana pasada, queremos informar de algunas de las acciones o sucesos, hitos que ocurren en el sistema público de salud de nuestro país. La que sigue, por favor. Y aquí queremos informar que la semana pasada la Asociación Estadounidense del Corazón, la Hearts Association, una importante asociación que ve temas cardíacos, otorgó al Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI la certificación internacional como Centro Integral para el Dolor Torácico. Este reconocimiento lo tienen 3,000 hospitales del mundo, pero este hospital, el de Cardiología Siglo XXI, es el primero en México y el primero en Latinoamérica en recibirlo. Para lograr esta certificación, durante 3 años todo el equipo del doctor Guillermo Saturno Chiu, director del hospital, se preparó. Fue una evaluación que, insisto, tomó 3 años para recopilar, presentar evidencia en atención de urgencias graves por infarto. Lo importante es que la implementación de estos protocolos médicos que sigue ahora el hospital han dado que dio esta certificación, es a partir de la evidencia de la reducción hasta en un 30% de la mortalidad por infarto agudo al miocardio, entre otras cosas por el tema del código infarto. Por eso queríamos presentarlo el día de hoy, también en reconocimiento y agradecimiento a todo el personal de este hospital, y en particular a su director, el doctor Guillermo Saturno Chiu, que logró esta certificación. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Buenos días, presidenta. Buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Quiero comentar sobre las jornadas quirúrgicas que estamos llevando a cabo. Estas jornadas quirúrgicas se realizan además o adicionalmente a las labores quirúrgicas de nuestros hospitales o unidades médicas que cuentan con quirófanos. Aquí quiero mencionar 3 casos de estas jornadas que se han realizado entre octubre de 2024 y mayo de 2025. Las que han abarcado más procedimientos son las jornadas quirúrgicas de la campaña nacional de cirugía de cataratas. Hemos realizado en el lapso mencionado 2,653 procedimientos de colocación de lente intraocular en 19 unidades médicas de 17 estados de la República. Aquí sobresale el caso de Baja California, donde se hicieron 485 cirugías, intervenciones. Prácticamente ahí en ese caso se acabó con todo el rezago que había de cirugías de este tipo. Otro caso es el de la campaña nacional de cirugía articular. Son procedimientos fundamentalmente en rodilla y en columna. Aquí comentamos 210 procedimientos que se han llevado en 8 estados de la República. Y por otro lado también se están comenzando a realizar los procedimientos de la campaña de urología. Son en este caso 20 procedimientos llevados a cabo en el Hospital Benito Juárez de Oaxaca. Quienes participan en estas jornadas o quienes coordinan son, entre otros, la doctora Marcela Pelayo, el doctor César Arce,
la doctora Rosa María Ortiz y el doctor Patricio Guerra. Estos procedimientos se hacen con equipos de 5 a 10 cirujanos, en varios casos de manera simultánea, ocupando varios quirófanos del hospital. Se trasladan cirujanos de varias regiones del país a una sola región para hacer jornadas completas, amplias, intensivas y poder realizar muchas intervenciones quirúrgicas en un lapso muy breve. Muchas gracias, Presidenta. Con permiso. Muy buenos días. Con su permiso, Presidenta, Secretario, equipo de Gabinete de Salud. Hoy queremos compartir con el pueblo de México una noticia que honra la palabra empeñada y da testimonio del sentido profundo que vive la transformación en nuestro país: la inauguración del nuevo Hospital General de Tlapa de Comonfort. Se trata de una deuda histórica. Durante más de 5 décadas la población de la montaña exigió este hospital, que ya es una realidad, y este fin de semana estaremos con nuestra presidenta inaugurándolo. Siguiente, por favor. El pasado 20 de abril del 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina que este hospital sería construido con una inversión de más de 2.400 millones de pesos en infraestructura y 650 millones de pesos en equipamiento. Tlapa cuenta ahora con una institución hospitalaria del más alto estándar internacional. Reconocemos a nombre del IMSS Bienestar el trabajo profesional e impecable de los ingenieros militares que construyeron en tiempo récord y con altos estándares de calidad una obra que servirá por generaciones. Siguiente. Este hospital sustituye al viejo Hospital General y va a beneficiar a más de 400,000 personas de 20 municipios de la montaña de Guerrero, de las cuales 273,000 hablan náhuatl, tlapaneco o mixteco. Con más de 40 médicas y médicos especialistas ya en funciones en el hospital, este nosocomio representa un hito para el IMSS Bienestar y una instrucción explícita de nuestra presidenta: llevar servicios de salud donde más se necesitan para quienes históricamente han sido excluidos. Siguiente, por favor. Como ustedes saben, nos hemos propuesto objetivos ambiciosos y medibles para este 2025 en el proceso de consolidación de nuestra institución en las 23 entidades donde opera el IMSS Bienestar. Estas metas, que ya ustedes conocen, representan un 20% al menos de la productividad histórica que tenían los servicios de salud antes de la llegada del IMSS Bienestar. El Hospital de Tlapa va a contribuir significativamente a lograr esta meta, sobre todo en esta región de la montaña, donde pasaremos de brindar 16,000 consultas generales, que era el histórico de productividad que se hacía anualmente en la montaña, a más de 45,000 en el 2025. Como pueden ver, vamos a triplicar la productividad quirúrgica en esta región, lo cual significa no solamente expansión en el número de cirugías, algo muy importante, garantizar equidad territorial en cirugías en nuestro país. Siguiente, por favor. Les quisiéramos compartir un video que refleja lo que está ocurriendo en Tlapa desde el 12 de mayo que hemos puesto en marcha este hospital. Este hospital, pues es algo increíble, como que yo no pensé vivir esto. En lo más profundo de la montaña de Guerrero, el IMSS Bienestar cumple su compromiso de acercar los servicios médicos gratuitos y de calidad a quienes más lo necesitan, con la puesta en operación del nuevo Hospital General de Tlapa de Comonfort. Este moderno hospital sustituye al antiguo, cuya capacidad estaba siendo superada ante la creciente demanda de la población de Tlapa y sus comunidades vecinas. Mucha gente pensaba que no los queríamos atender, es que no había espacio, ya no había alguna cama a lo mejor para que ellos pudieran ser atendidos. Con este nuevo hospital, estas personas aquí serán atendidas de la mejor manera y de la forma más eficiente. Cuenta con 25 consultorios de consulta externa, un área de urgencias,
90 camas sensables y 51 camas no sensables, una sala de expulsión, 3 quirófanos y 2 salas de endoscopía, todas con equipamiento médico de alta tecnología. Contaremos con médicos especialistas en el área de ginecología, pediatría, oftalmología, por decir algunas. El nuevo Hospital General de Tlapa de Comonfort responde a una demanda histórica de los habitantes de la montaña, quienes verán cumplido su derecho a la salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo inicia y le da continuación la presidenta Claudia Sheinbaum. Toda la población de Tlapa y sus alrededores les dan las gracias a ellos dos. Más de 400,000 personas tendrán acceso inmediato a servicios médicos gratuitos gracias a esta obra que pone a su servicio a más de 500 profesionales de la salud. Los invito para que vengan a conocer el hospital. Todo es gratuito. Aquí cero rechazo a toda la gente. Desde el corazón de la montaña, el IMSS Bienestar reafirma su compromiso de llevar los servicios médicos gratuitos para todas las personas en todos los lugares. Gobierno de México. Presidenta, el corazón del IMSS Bienestar late en el territorio y Tlapa no es un punto de llegada, es un punto de partida para seguir haciendo justicia en salud. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, Alejandro. Bueno, antes de pasar a las preguntas, les comenté ayer que íbamos a comentar sobre los resultados de la elección en Veracruz y en Durango. Les quiero mostrar unas láminas, a ver si… Miren, este es Durango. Todavía hay algunos conteos, pero este es el resultado del PREP de Durango. La coalición Morena, PT Verde y otro partido local tenía en el 2022 18 municipios y gobernaba 277,524 personas. Es decir, el 15.14% de los habitantes de Durango. PAN, PRI y PRD tenían 15 municipios y gobernaban 1,429,000, bueno, en total, porque era PAN, PRI, PRD, PRI y PRD, 20 municipios y gobernaban 1,000,000 más 119 más 3,843, el 84.76% de la población. Y MC, un municipio, 0.09% de la población. ¿Cuál es el resultado de la elección del 2025? La coalición Morena, PT Verde o Morena solo, en algunos casos salieron juntos y en otros casos separados. Entonces, en este caso son 16 municipios, pero se gobierna 33.05% de la población. Es decir, son municipios más grandes. Mientras que se gobernaba antes de la elección el 15.1% de la población de Durango, a partir de la entrada de los nuevos presidentes municipales, pues se va a gobernar el doble de la población de Durango. El PRI-PAN, el PRIAN, gobernaba 84% de la población. Ahora va a gobernar el 64.98% de la población. Y Movimiento Ciudadano de 0.09 a 1.97. O sea que así que digan que qué mal le fue a la coalición, pues no tanto, ¿verdad? Ahora vamos a ver Veracruz. Aquí decidieron salir de una manera en el 21. En Veracruz no sé si es el único estado, pero en Veracruz los presidentes municipales duran 4 años en el cargo por su constitución. Entonces, por eso se mide 21 y 2025. Entonces, si uno suma todos los partidos políticos de la coalición que me llevó a mí a la presidencia de la República, en el 2021
Morena, PT, Verde, Morena, PT y Verde. 2021 se gobernaban 103 municipios y 60.03% de la población. En el 2021, PAN, PRI, PRD, PAN, PRI, PRD, gobernaban, hasta la fecha, ¿no? 61 municipios y 31.2% de la población. Y había muchísimos partidos locales que ganaron en aquella ocasión. El PES, Fuerza por México, Partido Cardenista, RCP, Unidos por Veracruz, Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y Podemos. Cada uno de ellos, MC tenía 4.05 y cada uno de ellos pues un porcentaje. ¿Qué pasó en el 2025? Todavía falta por contar otro municipio, por eso aquí hay 212 municipios y aquí hay 211 porque hubo problemas en este municipio, pero tiene pocos habitantes, cerca de 3,000 habitantes. Bueno, pues salieron de manera diferente, pero finalmente pues es parte de la coalición, ¿están de acuerdo? Entonces Morena, Verde, Morena, PT y Partido Verde ganaron 112 municipios, o sea, tenían 103 y ahora tienen 112. Gobernaban 60% de la población y ahora van a gobernar 65% de la población. Así como que muy mal tampoco les fue, ¿verdad? Solo que ahora salieron pues aliados de manera distinta, pero finalmente son los tres partidos de la coalición. Tanto que han dicho, ¿no? PAN, PRI, PRD. Bueno, PRD ya no existe, ¿verdad? 61 municipios y gobernaban 31.2% de la población. Pues ahora ganaron 57 y van a gobernar 17.7% de la población. ¿Qué pasó con MC, que tuvo más municipios? Pues si se fijan, en realidad se llevó pues toda la suma de los partidos chiquitos que había antes, que ya no participaron en esta elección. Entonces sí tiene un poco más de municipios, pero pues con la suma sí son un poquito más, pero tampoco pues, ¿de dónde obtuvieron la mayor parte? Pues de los pequeñitos que ya no participaron. Entonces, así que digan qué mal le fue a la coalición Morena, Verde, PT en Durango y Veracruz, pues no, ¿verdad? Se gobierna más población y en el caso de Veracruz, considerando al PT, que es parte de la alianza, pues son 112 municipios frente a 103. Entonces, toda esta cosa que salieron hasta en el Wall Street Journal, que qué mal le había ido, pues no le fue mal. Estos son datos duros del PREP, colocados de tal manera pues que se muestre el resultado de la coalición que me llevó a mí a la presidencia de la República. Les vamos a pasar estos gráficos. Bueno, ese es el comentario sobre Durango y Veracruz.